En la era contemporánea, una vasta cantidad de individuos alberga la convicción, a menudo equivocada, de que abrazar los principios de la fe cristiana es una garantía de una existencia desprovista de tribulaciones, colmada de sosiego emocional y abundante prosperidad material. Esta perspectiva se ha cristalizado en lo que se ha denominado la teología de la comodidad, una interpretación del mensaje evangélico que promete soluciones rápidas y una senda despejada, eludiendo el sacrificio fundamental que define el discipulado auténtico. Sin embargo, la verdad intrínseca contenida en las Sagradas Escrituras diverge de manera radical de esta concepción. El propio Jesucristo nunca disimuló el elevado coste que implicaba seguirle. Él declaró con inquebrantable determinación: si alguno anhela venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propio madero de aflicción y prosiga mi camino. La esencia del evangelio genuino no es una invitación a la placidez superficial, sino a una renuncia profunda y transformadora. No nos convoca a un podio de reconocimiento terrenal, sino a un altar de entrega total y sin reservas. Por consiguiente, es frecuente encontrar a quienes se identifican como seguidores de Cristo, pero que rehúsan abrazar la cruz en su plenitud. Aspiran a Cristo como Salvador de sus pecados, mas no como el Señor absoluto de cada área de su existencia. Desean la consolación que emana del Espíritu, pero evitan el proceso ardiente y purificador de la santificación. Esta dicotomía espiritual explica por qué numerosas congregaciones rebosan de asistentes, mientras que la cifra de discípulos auténticos y comprometidos es, lamentablemente, notablemente escasa, revelando una fe superficial que no ha sido probada por el crisol del discipulado verdadero. Este planteamiento erróneo del Evangelio, que se enfoca primordialmente en evadir cualquier forma de sufrimiento o incomodidad, se ha infiltrado de manera insidiosa en incontables esferas de la vida eclesiástica. En el día de hoy, gran parte de la predicación que se escucha en diversos púlpitos parece virar más hacia una charla motivacional, orientada al logro personal y al bienestar subjetivo, que a una vehemente exhortación a la muerte del ego y a la consagración total. El Mesías que se presenta en muchas ocasiones es, lamentablemente, reducido a un mero terapeuta espiritual, no el Cristo crucificado que demanda una entrega sin reservas de cada aspecto de la vida. El Espíritu Santo, en esta versión diluida y desprovista de poder, es comercializado como un paliativo instantáneo para el alma atribulada, no como el fuego consumidor y purificador que despoja al creyente de toda impureza y lo moldea a la imagen de su Maestro. Este evangelio edulcorado se erige como una invitación al confort y a la evasión de todo desafío significativo, desdibujando por completo la esencia redentora y transformadora de la cruz. No obstante, esta noción de un evangelio que facilita y no confronta la naturaleza carnal es, en esencia, una quimera insostenible. Promete aquello que Jesucristo jamás garantizó en sus enseñanzas. Él no proclamó: vengan a mí y hallarán facilidades y un camino sin obstáculos. Por el contrario, su llamado fue inequívoco: vengan a mí y asuman mi yugo. Y aunque su yugo es intrínsecamente liviano en comparación con el abrumador peso del pecado y la culpa, sigue siendo, sin lugar a dudas, un yugo. Implica un sometimiento absoluto a su voluntad, exige un compromiso inquebrantable y representa un sendero angosto que solo los valientes están dispuestos a transitar. Esta falaz percepción de la fe, que busca el sendero menos transitado por las dificultades y las pruebas, germina del anhelo intrínseco del ser humano por eludir el dolor, la exigencia y la confrontación directa con su propia naturaleza pecaminosa. Al igual que la serpiente en el jardín del Edén, esta interpretación tergiversada de las Escrituras susurra una engañosa promesa a la conciencia. Puedes mantener una conexión superficial con la divinidad, simultáneamente, conservar el control absoluto sobre tu propia existencia, dirigiendo tus pasos según tu conveniencia. Pero la verdad inmutable y categórica del reino de los cielos es rotunda. No hay cabida para dos soberanos en el trono del corazón humano.
Oh Jesucristo reina sin oposición alguna, con autoridad plena y sin reservas. Oh el ego ejerce su dominio tiránico. No existe un terreno neutral, una zona gris donde ambas voluntades puedan coexistir pacíficamente. Charles Spurgeon, con su característica lucidez profética, afirmó contundentemente: si tu búsqueda de Cristo se reduce únicamente a la obtención de comodidad y bienestar personal, no hallarás ni a Él ni el verdadero consuelo que solo Él puede brindar. No obstante, si le buscas por quien Él es, por su carácter inmaculado y su soberanía, entonces descubrirás ambos tesoros en abundancia. Este es el quid de la cuestión, el punto central del dilema espiritual. El Señor no es un medio utilitario para nuestro alivio pasajero. Él es el fin supremo, la meta última de nuestra existencia. Y para poder alcanzarle en su plenitud, es ineludible un proceso de defunción total al mundo con sus vanidades, a los apetitos incontrolables de la carne y a la autoafirmación egocéntrica que nos impide rendirnos completamente a su soberanía. Si sientes que este mensaje te interpela profundamente y buscas una fe más auténtica, que trascienda la superficie y te conecte con la verdadera esencia del Evangelio, te invitamos de corazón a suscribirte a Senderos del Señor para profundizar en estas verdades esenciales que transformarán tu vida. Esta quimera del Evangelio que promueve la facilidad y la ausencia de desafíos no solo fracasa estrepitosamente en transformar la vida del creyente, sino que engaña profundamente al alma, dejándola vulnerable y expuesta. Induce al individuo a creerse a salvo, seguro en su fe superficial, cuando en realidad permanece distante de la esencia redentora y purificadora de la cruz de Cristo. Este enfoque superficial disfraza astutamente la perentoria necesidad del arrepentimiento genuino. Minimiza la gravedad del pecado hasta hacerlo parecer insignificante y transfigura la casa de Dios, un lugar sagrado de adoración y encuentro con lo divino, en un mero escenario de entretenimiento mundano, convirtiendo el culto en un espectáculo superficial desprovisto de unción. Todo ello es orquestado meticulosamente para mantener una fachada de piedad sin la substancia viva de la santidad, una cáscara vacía de fe. Por consiguiente, muchos individuos se sienten profundamente defraudados por la divinidad, al no ver cumplidas sus expectativas ilusorias. Anhelan bendiciones materiales y, en su lugar, enfrentan pruebas arduas que los desconciertan. Clamen por sendas despejadas y luminosas, y en cambio se encuentran vagando por desiertos áridos de dificultad y confusión. Llegan a la conclusión errónea de que algo falla en Dios, cuando en realidad la equivocación reside en la expectativa ilusoria y carente de fundamento bíblico, tejida por una versión distorsionada del mensaje cristiano que jamás tuvo cabida en las Sagradas Escrituras y que contradice la naturaleza de un Dios que perfecciona a sus hijos a través del crisol. El Jesucristo de las Sagradas Escrituras, el Verbo encarnado, nunca prometió a sus seguidores una senda exenta de retos, de tribulaciones o de sufrimiento. Lo que sí garantizó, con una certeza inquebrantable, es que el viaje, a pesar de sus vicisitudes, de sus espinas y de sus pesares, valdría incuestionablemente la pena, pues conduciría a una gloria eterna. La verdad liberadora del Evangelio no comienza en un trono adornado con oro, ni en un lecho de rosas, sino en el patíbulo, no con un adorno dorado de opulencia, sino con un madero de sangre, ignominia y extinción de la voluntad propia. Comienza con el abandono absoluto de la voluntad personal, la cesión completa de todos los derechos individuales y la disposición de perderlo todo, incluso la propia existencia y las ambiciones más preciadas, por el amor supremo e incondicional hacia el Redentor. Únicamente quien experimenta esta muerte al yo, a sus deseos y a sus pretensiones, puede entonces vivir verdaderamente en plenitud, una vida que no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión interna con el Espíritu. En el fondo, este evangelio simplificado y confortable, que elude la confrontación, goza de inmensa popularidad en la sociedad contemporánea porque halaga los deseos más profundos de la naturaleza carnal, de una vida sin esfuerzo,
Su discurso fundamental es: Dios cumplirá todos tus anhelos y satisfará tus deseos. En contraste, el Evangelio auténtico y transformador proclama con voz profética: Dios crucificará tus anhelos terrenales, tus ambiciones y tus pasiones carnales para que nazcan los suyos en ti y para que su voluntad prevalezca. Una versión hiere el orgullo humano, otra lo nutre. Una salva al alma de la perdición, otra la adormece en una falsa seguridad. Una conduce a la gloria eterna, la otra a la perdición disfrazada de bienestar. Si este tipo de discernimiento profundo te llama la atención y anhelas una comprensión más nítida de la fe, te animamos a acompañarnos en Senderos del Señor. Suscribirte a nuestra comunidad nos permite seguir revelando la profundidad y la riqueza de la fe auténtica. Por lo tanto, si tu experiencia de vida cristiana hasta el día de hoy ha sido siempre inusualmente cómoda, predecible y sin fricciones significativas, sin conflictos internos que te desafíen, sin confrontaciones directas con el pecado arraigado en tu corazón, y sobre todo, sin la presencia ineludible y transformadora de la cruz, es plausible y muy probable que lo que has vivido hasta ahora no sea el cristianismo genuino, tal como lo revelan las Escrituras. Porque donde reside la auténtica presencia de Cristo, allí se manifiesta indefectiblemente el madero, símbolo de negación y sacrificio, y donde se encuentra la cruz, hay un proceso intrínseco de dolor y quebranto del espíritu, un fuego que consume las impurezas. Es precisamente en ese dolor abrazado por amor incondicional al Altísimo y aceptado como parte del plan divino, donde comienza la verdadera y vibrante vida del Espíritu Santo, una existencia desprovista de las cadenas del ego. Desde los albores de su ministerio público, Jesús jamás propuso un camino tapizado de flores o exento de espinas y desafíos. No prometió reconocimiento social o popularidad, ni abundancia material ilimitada, ni una constante paz emocional que evadiera las realidades de la vida en un mundo caído. Su convocatoria fue diáfana, directa y severa, desprovista de adornos superfluos. Si alguien desea venir tras de mí, que se despoje de sí mismo, que tome su patíbulo y me siga. Mateo 16, 24. En esta declaración no se vislumbraba aplausos de las multitudes ni alfombras rojas de honor. Solo la perspectiva ineludible de una cruz por delante y la renuncia total al mundo que dejaba atrás para siempre. Lo más impactante y revelador de la misión terrenal de Cristo es que Él nunca procuró disimular la naturaleza rigurosa y exigente de este camino estrecho. No intentó cautivar a las multitudes que le seguían con promesas de beneficios materiales tangibles o de una existencia simplificada y libre de complicaciones. Por el contrario, sus palabras parecían deliberadamente diseñadas para disuadir a aquellos que se acercaban a él motivados por intereses superficiales, por beneficios temporales o por una mera curiosidad intelectual. Cuando una vasta muchedumbre le rodeaba, ansiosa por milagros o alimento, él pronunciaba verdades que invitaban a la reflexión profunda y al autoexamen, tales como: cualquiera de ustedes que no abandone todo lo que posee, todo lo que le ata a este mundo, no puede ser un verdadero discípulo mío. Lucas 14, 33. El Salvador habló explícitamente de la necesidad de perder la propia vida, de sacrificarla por su causa, para poder encontrarla en una dimensión superior, de afrontar persecuciones crueles y de asumir el peso de una obediencia incondicional y sin reservas hasta el último aliento. Era como si su mensaje tácito a todos los que le escuchaban fuera: reflexionen bien antes de seguirme, consideren el costo, pues la vía que propongo es estrecha, exigente y demandará su todo. Y, a pesar de la severidad inherente a su convocatoria, las personas seguían sintiéndose atraídas de manera inexplicable. Esto se debe a que la verdad, incluso cuando hiere el orgullo y confronta el pecado, posee una fragancia inconfundible, una autoridad intrínseca que la falsedad nunca logra imitar. Su autenticidad resuena en lo más profundo del espíritu humano, y esta resonancia es un eco de la voz del Creador.
Para seguir explorando los senderos del Señor y encontrar el gozo inefable en la abnegación y el sacrificio por amor, te animamos fervientemente a suscribirte a nuestro canal. No te arrepentirás de este viaje. En la actualidad, es dolorosamente común observar cómo numerosos individuos intentan reinterpretar y suavizar la invitación original e intransigente de Jesús, adaptándola a los dictados de la cultura contemporánea. En lugar del imperativo niéguese a sí mismo, se predica un mensaje de realízate plenamente o descubre tu potencial interior. En lugar de tome su cruz de humillación y sufrimiento, se promueve un discurso de alcanza tus sueños y manifiesta tu mejor versión. El llamado radical a una muerte simbólica y literal del ego, que libera el alma, ha sido transformado en un superficial discurso de autoestima y autoafirmación, carente de poder transformador. La cruz, el corazón del Evangelio, ha sido convenientemente relegada al olvido y ocultada detrás de los escenarios iluminados y las producciones elaboradas de muchas congregaciones, perdiendo su significado central. Pero Jesucristo nunca ocultó el madero, ni el suyo, ni el nuestro, cuando el apóstol Pedro, en su amor bien intencionado pero equivocado, intentó impedir el camino del Calvario, argumentando que aquello no podía acontecerle al Maestro. La respuesta de Jesús no fue de benevolencia o de entendimiento humano. Le increpó con severidad inusual, utilizando palabras que atravesaron el corazón. Apártate de mí, Satanás, pues tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Mateo 16, 23. Esta reprimenda es un recordatorio severo de que cualquier intento de despojar a la cruz de su significado es una tentación diabólica que busca desviarnos del verdadero propósito divino. Porque cualquier intento, por sutil que sea, de eliminar o dulcificar la cruz de la fe cristiana es, en su raíz, de origen diabólico. Cualquier evangelio que omita el sufrimiento como parte intrínseca e ineludible del discipulado, o que lo presente como una anomalía, está cooperando directamente con las fuerzas del infierno, no con el propósito celestial de Dios. Charles Spurgeon, con su voz profética que aún resuena, alertó con firmeza: la cruz de Cristo es el corazón palpitante del Evangelio. Si se la extirpa, si se la ignora o se la minimiza, todo lo demás se desmorona en ruinas, y la fe se convierte en una mera filosofía vacía. El Mesías no vino únicamente para morir por nosotros en un acto vicario de redención, sino, y esto es crucial, para enseñarnos a morir con Él, a nuestra naturaleza pecaminosa, a nuestros deseos carnales y a nuestro ego desmedido. Y esta no es una mera figura retórica o una metáfora sin contenido, sino una realidad palpable y exigente que se manifiesta en la vida diaria del creyente. Implica la muerte a la volición del ego, a la necesidad insaciable del aplauso de los seres humanos, a los pecados secretamente anhelados en el corazón, a los proyectos personales no consagrados y a las ambiciones que no tienen a Dios como centro. Es un proceso continuo de verdadera pérdida de todo aquello que nos ata a este mundo, para poder ganar aquello que el mundo jamás podría ofrecer: una comunión profunda e ininterrumpida con el Padre Celestial, un tesoro que supera todo entendimiento. Para aquellos que anhelan profundizar en estas verdades trascendentales y caminar por los senderos del Señor, les invitamos a suscribirse a nuestro canal, para no perderse ninguna revelación transformadora que pueda fortalecer su fe. La cruz que Jesús de Nazaret cargó no era meramente un instrumento de martirio físico o un símbolo de una muerte trágica. Era la máxima expresión tangible del coste de una obediencia incondicional a la voluntad del Padre. Era el distintivo inconfundible de la entrega absoluta, la humillación pública más profunda, la vergüenza más punzante y el rechazo más cruel que un ser humano podía experimentar. Y Él, con su ejemplo, nos convoca a emprender esa misma travesía de autonegación, no porque la divinidad sea cruel o sádica, sino porque es en esa muerte al yo, a las ambiciones personales y al orgullo, donde la vida verdadera y abundante es engendrada. El madero se erige como el puente insustituible y necesario entre la vieja naturaleza pecaminosa y el nuevo hombre, transformado por la gracia divina.
Nadie logra cruzar del yugo opresor del pecado a la libertad gloriosa de la santidad sin transitar por este paso ineludible de la cruz. Son muchos los que anhelan la gloria resplandeciente de la resurrección sin antes haber experimentado el viernes de la pasión, la agonía de la muerte al yo. Desean el poder transformador de Pentecostés y la manifestación del Espíritu sin el silencio, la soledad y la agonía de Getsemaní. Pero el Creador, en su sabiduría infinita, no acelera sus procesos de formación del carácter. Él quebranta primero el orgullo y la autosuficiencia, para luego reconstruir sobre cimientos sólidos. Él crucifica la carne antes de glorificar el Espíritu. Y si el mismísimo Hijo de Dios, en su humanidad perfecta, no pudo escapar de la senda del patíbulo y la humillación, ¿por qué nosotros deberíamos creer que lo haríamos? ¿O que seríamos la excepción a la regla divina? Cristo fue absolutamente transparente y claro con sus discípulos, sin ocultarles las realidades del camino que debían recorrer. Les advirtió que serían objeto de persecución implacable, aborrecidos y rechazados por el mundo, e incluso entregados a las autoridades. Les aseguró que se enfrentarían a tribulaciones y aflicciones de todo tipo, que su caminar no sería fácil. Sin embargo, también les ofreció una promesa inquebrantable, un ancla para el alma en medio de la tormenta. Yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin de los tiempos. Mateo 28. Él no prometió una ausencia total de dolor o de dificultades, sino que garantizó su presencia inquebrantable, su apoyo constante en medio de la tribulación más intensa. Y esa divina presencia, en sí misma, es infinitamente más que suficiente para sostenernos. Es el momento decisivo, crucial, de dejar de ocultar la cruz, de relegarla a un segundo plano o de edulcorarla para hacerla más aceptable a los oídos sensibles de la sociedad. Es el instante de mirarla con valentía, no solo como el símbolo histórico de nuestra salvación del pecado, sino como el molde inalterable de nuestra propia existencia y peregrinaje espiritual. Si aún no has transitado por esa experiencia profunda de rendición y muerte al yo, a tus deseos y a tus ambiciones egoístas, es posible que todavía no hayas comenzado tu verdadera jornada en la fe, la que conduce a la vida abundante. El Evangelio auténtico no es una invitación superficial al bienestar personal o a la comodidad mundana. Es una vehemente convocatoria a esa muerte diaria que paradójicamente genera la vida más plena y significativa imaginable. Si este mensaje resuena profundamente en tu espíritu y deseas adentrarte en el compromiso verdadero y sin reservas con Cristo, te invitamos de corazón a suscribirte a Senderos del Señor, tu espacio para el crecimiento espiritual profundo y la revelación de la palabra. El mundo, con sus criterios distorsionados y sus valores pasajeros, nos ha inculcado la falacia de que la gloria se asocia intrínsecamente con la conquista militar, el poder político y la visibilidad pública. La gloria, según la perspectiva humana y secular, se manifiesta en los aplausos estruendosos de las multitudes, en los escenarios luminosos de la fama y en el prestigio social acumulado. Sin embargo, en la esfera sublime del reino divino, la gloria no se revela en la cima de un podio de honor terrenal, sino en el humilde y polvoriento suelo de la abnegación, de la renuncia al yo y del sacrificio. Dios oculta su esplendor y su majestuosidad, donde el intelecto humano jamás osaría buscar. En el lugar secreto donde el ego muere y se rinde, en el silencio reverente de la obediencia incondicional, en el secreto de una entrega total de la voluntad personal. Jesús ilustró esta paradoja divina con su propia vida y su ministerio terrenal. Justo antes de la crucifixión, ese momento culminante de su misión, declaró a sus discípulos: «Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado». Juan 12, 23. Glorificado, sí, pero no en un trono terrenal de poder, sino suspendido en un madero de vergüenza y dolor, el escenario donde la máxima gloria se reveló. Allí, cubierto de sangre, rechazado por aquellos a quienes vino a salvar y desprovisto de vestiduras,
Él manifestó la gloria más excelsa que el cielo mismo ha revelado a la humanidad, un amor sacrificial que se entrega hasta el límite final, hasta la última gota de vida. La renuncia absoluta de sí mismo se convirtió en el escenario resplandeciente donde se desplegó la auténtica gloria divina en su máxima expresión. En el Evangelio de Juan, el Salvador prosigue su enseñanza, revelando un principio fundamental del reino. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, si acepta la pérdida, produce mucho fruto. Juan 12:24. Esta es la ley inmutable del reino de Dios, la paradoja divina que contradice la lógica humana. Solo aquel que muere al yo, a sus ambiciones y a sus deseos egoístas, puede fructificar abundantemente para el reino. Solo aquel que acepta desvanecerse en su propia importancia personal, en su ego inflado, es capaz de manifestar la gloria divina en su vida. Únicamente quien se vacía de sí mismo, de sus pretensiones y de su orgullo, es digno de ser exaltado por el Altísimo. Spurgeon se hizo eco de esta profunda verdad espiritual al declarar: la humildad es la escalera por la cual los santos ascienden al cielo. Y esa humildad, esencial para la vida con Dios, se plasma de forma tangible y dolorosa en la renuncia incondicional a la voluntad propia, en una entrega sin reservas al Maestro. Para aquellos que anhelan comprender más a fondo estas paradojas espirituales que revelan la sabiduría de Dios y sumergirse en la profundidad inagotable de la fe auténtica, les invitamos a suscribirse a Senderos del Señor y a ser parte de nuestra creciente comunidad. Renunciar a la voluntad propia no es simplemente un acto de negación hacia placeres efímeros o comodidades pasajeras. Es, en su esencia más pura, un pronunciamiento afirmativo y valiente a la voluntad soberana de Dios, incluso cuando esta voluntad demanda silencio prolongado, soledad forzada o sufrimiento inexplicable. Es el acto consciente y deliberado de deponer el control absoluto sobre nuestra propia existencia, de aceptar con humildad que, para que Él crezca en nosotros y su gloria se manifieste, nosotros debemos menguar en nuestra autoimportancia y en nuestras propias capacidades. En la época actual, dominada por el individualismo y la autoafirmación, el concepto de renuncia parece una locura irracional a los ojos del mundo. ¿Quién optaría deliberadamente por la pérdida de lo que posee? ¿Quién renunciaría a derechos legítimos que le pertenecen? ¿Quién guardaría silencio cuando la razón está de su lado y podría defenderse? ¿Quién daría generosamente sin esperar recibir nada a cambio? ¿Quién serviría incansablemente sin buscar el reconocimiento o la alabanza de los hombres? La respuesta es simple y clara. Aquellos que ya han experimentado una muerte al ego, que ya no viven bajo el dictado tiránico de la carne y sus deseos, sino bajo la guía divina y apacible del Espíritu. Son aquellos que han descubierto, a través del sacrificio, que la gloria inherente al reino divino no resplandece a los ojos del mundo secular, seducido por el brillo externo, sino que se revela en lo recóndito y transformado del corazón, en la santidad que solo Dios puede obrar. La renuncia, en su forma más pura y genuina, nos sitúa precisamente en el epicentro de la voluntad divina, y ese es el paraje más glorioso, más pleno y más seguro que un ser humano puede habitar en esta tierra. Allí, incluso en ausencia de fama o reconocimiento público, se experimenta una plenitud inefable, un gozo que no depende de las circunstancias. Incluso sin el estruendo ensordecedor de los aplausos mundanos, se halla una paz que trasciende todo entendimiento humano, una serenidad que el mundo no puede dar. Incluso sin aparente seguridad terrenal o estabilidad financiera, el alma encuentra un reposo profundo y duradero en la presencia de Dios. Porque el espíritu que se rinde totalmente a la soberanía de Cristo descubre un tesoro inmaterial, invisible a los ojos carnales, que el mundo jamás podrá arrebatar, un legado que perdura por la eternidad. Existe una gloria especial, una bendición única, reservada para aquellos que aceptan la aparente paradoja de la pérdida por causa de Cristo. Es la gloria de conocer a la Deidad íntimamente, de discernir su voz suave y apacible en lo secreto del corazón,
de percibir su presencia consoladora en medio del dolor más agudo, de experimentar un alivio que no depende de las circunstancias externas, sino de la comunión interna. Es la dicha profunda de tener los ojos espirituales abiertos a lo invisible, los oídos afinados para percibir lo eterno y el corazón modelado día a día por la obra constante del Espíritu Santo. Para explorar más profundamente el camino de la verdadera gloria y rendición absoluta, un sendero que lleva a la libertad, te animamos de todo corazón a suscribirte a Senderos del Señor, tu guía en este trascendente viaje. Pero todo esto, cada faceta de esta vida abundante en el Espíritu, solo es posible a través de la renuncia incondicional y sin reservas al yo. No hay verdadera intimidad con el Creador sin el abandono total de uno mismo, sin la entrega de cada ambición y cada deseo. No hay presencia divina que establezca morada permanente sin una purificación profunda y dolorosa del alma. No hay revelación genuina de las verdades celestiales sin la crucifixión del yo, de la carne con sus pasiones. La deidad, en su santidad inmaculada, no comparte su gloria con el ego inflado del ser humano. Él solo derrama su unción divina y su poder sobre vasijas quebrantadas, sobre aquellos que reconocen su fragilidad, su miseria y su dependencia absoluta de Él. Y aquí radica el insondable misterio, la paradoja divina. Cuanto más el ser humano se vacía de pretensiones, de orgullo y de autojustificación, más se llena de la esencia divina y del carácter de Cristo. Cuanto más desciende en humildad, más profundas son las verdades espirituales que logra vislumbrar y comprender. Cuanto más muere a sí mismo, a sus deseos y a sus ambiciones, más intensamente experimenta la vida verdadera y abundante que solo Dios puede dar. Esa es la peculiar matemática del reino celestial, una pérdida aparente que se convierte en ganancia eterna, un dolor que engendra vida en abundancia, una renuncia total que atrae la manifestación gloriosa de la presencia divina. Por eso, amado lector, cuando el madero se presente ineludiblemente en tu sendero de vida, no busques huir de él, ni intentemos evadirlo. Cuando el Eterno demande un precio elevado por tu obediencia y consagración, no intentes negociar con Él o regatear el costo. Cuando el Espíritu Santo, en su amor y sabiduría, te convoque a la abnegación total, a la entrega de lo más preciado, no titubees ni dudes. Hay algo infinitamente valioso, un tesoro incalculable, oculto en ese lugar de entrega y sacrificio. Es la gloria que no es visible a los ojos carnales, pero que transforma radicalmente el corazón y el alma. La palabra santidad ha sido, lamentablemente, cada vez más omitida en los púlpitos contemporáneos, y cuando se le concede un espacio, a menudo se la reduce a un mero código de conducta moralmente aceptable, o a una vida simplemente correcta a los ojos humanos. Sin embargo, la santidad en el contexto de las Sagradas Escrituras es algo infinitamente más profundo y trascendente. No se limita únicamente a lo que se hace o se deja de hacer, sino que abarca la esencia misma de lo que uno llega a ser en Cristo. Es el estado del alma que ha sido consagrada y apartada exclusivamente para la divinidad, purificada por el fuego de la cruz, moldeada por la palabra inmutable de Dios y guiada en cada paso por la dirección infalible del Espíritu Santo. Si este mensaje ha resonado profundamente en tu ser y buscas más de estas verdades transformadoras, suscríbete a Senderos del Señor para unirte a nuestra comunidad de fe y crecimiento espiritual continuo. Y esta santificación, esta consagración al Altísimo, conlleva un costo muy elevado, un precio que pocos están dispuestos a pagar en una sociedad que valora la comodidad. La santidad es intrínsecamente exigente. Demanda renuncia continua a las inclinaciones de la carne, vigilancia constante contra las acechanzas del enemigo, disciplina rigurosa en el espíritu y, fundamentalmente, la muerte progresiva y dolorosa del ego. Por esta razón, la santidad genuina es tan inusual y poco común en el panorama cristiano actual, porque muchos anhelan fervientemente las bendiciones de Dios, sus dones y sus milagros, pero no desean el carácter del Altísimo, que solo se forma a través del sufrimiento. Quieren la unción y el poder espiritual, mas evaden el altar del sacrificio,
Buscan la presencia divina, pero sin la purificación necesaria del corazón. Aspiran a ser instrumentos poderosos en las manos de Dios, pero rehúsan ser quebrantados y moldeados por Él. Charles Spurgeon, con su agudeza espiritual, nos advirtió: Dios no utilizará vasijas impuras o contaminadas. Puede que incluso las limpie, pero primero las quebranta, las vacía y las moldea de nuevo. Esta es una verdad inalterable y fundamental del reino de Dios. No puede haber santidad auténtica sin un dolor transformador que nos despoje de lo viejo. Dios no moldea a los seres humanos con palabras indulgentes o comodidades, sino a través de pruebas ardientes y desafíos que forjan el carácter y la resistencia. Él aparta a sus hijos, aísla sus almas, disciplina sus vidas y los trata con mano firme. Y todo esto lo hace porque nos ama con un amor eterno e incondicional, porque sabe que si fuéramos utilizados sin ser transformados en su carácter, representaríamos una amenaza para nuestro prójimo y, lo que es más importante, para nuestra propia integridad espiritual. Por ello, no te rindas jamás. No intercambies la cruz por un alivio momentáneo o una comodidad pasajera. No negocies tu fidelidad inquebrantable por una efímera comodidad terrenal. No eches por la borda la eternidad, la vida abundante, por una aflicción pasajera que es temporal. Hay una corona gloriosa esperándote, y no está hecha de metal perecedero o de laureles que se marchitan. Está forjada de eternidad, de amor puro e inagotable, de gloria celestial que nunca se desvanece. Spurgeon declaró con sabiduría divina: nuestro camino es estrecho, es exigente, pero nuestro final es tan amplio como los cielos, ilimitado, y es la pura verdad. El sendero es arduo, pero el destino es glorioso más allá de toda imaginación. La carga puede ser pesada, pero la recompensa es inmensurable. El mundo podrá ver tu cruz y burlarse de ella, pero los cielos verán tu corona de justicia. El mundo se mofará de tu renuncia y sacrificio, pero los ángeles se postrarán ante tu fidelidad y tu obediencia. La cruz te forma, te purifica y te moldea a la imagen de Cristo. La corona te consagra y te honra por la eternidad, pero ambas apuntan a una misma verdad inmutable y poderosa. Vale la pena seguir al Cordero hasta el último suspiro, cueste lo que cueste, porque el que venciere heredará todas las cosas y experimentará la plenitud de la vida en su presencia. Si este mensaje te confrontó, te fortaleció o despertó algo profundo y poderoso en tu ser, no lo conserves solo para ti. El Espíritu Santo sigue llamando a personas valientes y dispuestas a cargar la cruz, no solo a escuchar discursos teóricos sobre ella. Sumérgete más en el camino de la verdadera fe, aquella que te desafía y te transforma. Suscríbete ahora mismo a Senderos del Señor para no perderte las verdades más impactantes y profundas. Activa la campanita para no perderte ni un solo vídeo de lo último que publicamos, porque aquí desvelamos verdades esenciales que transformarán radicalmente tu andar espiritual y te acercarán más al corazón de Dios. Del me gusta a este contenido para que la verdad alcance a muchas más almas sedientas, y compártelo con alguien que necesite recordar hoy que el Evangelio auténtico no es una invitación al bienestar superficial, sino un llamado radical a la renuncia, a la cruz, y a un fuego consumidor que purifica todo lo impuro. Deja tu comentario abajo con la frase "El verdadero evangelio me encontró" y comparte tu experiencia. En la descripción también encontrarás nuestros exclusivos ebooks para fortalecer aún más tu jornada de fe y crecimiento. Que tu vida sea un altar de entrega incondicional. Que tu fe sea una llama inextinguible que ilumine la oscuridad. Que tu corazón jamás negocie la cruz por las vanidades de este mundo. Hasta el próximo video. Que el Rey te encuentre fiel y perseverante hasta el final.